Muy buenos días, estamos en la clase número 19 de Ciencias Naturales con los estudiantes de sexto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que este icono nos permite saber cuándo debemos pasar el contenido a nuestros portafolios. El día de hoy nos toca ver el tema número 4, que se titula Cambios y Evolución, ¿no? Sabemos que la vida presente aquí en nuestro planeta pues no ha sido, digamos, un proceso fijo. Ha experimentado una serie de cambios que aún hoy en día podemos evidenciar por medio de diversas maneras. Así que vamos a empezar. Antes de empezar, o bueno, ya empezando, vamos con la definición de lo que es evolución. ¿Qué es la evolución? Pues una evolución, un concepto muy amplio, es cambio o una transformación gradual de algo. Gradual quiere decir que va en fases. No es que de la noche a la mañana esto se convierte en otra cosa, sino más bien que va poco a poco pues, experimentando cambios, y estos cambios pues son recogidos por otros descendientes hasta llegar a un proceso de evolución. Muchas disciplinas científicas han utilizado este término, me faltó una tilde aquí, por favor corregir, para describir las modificaciones que han ocurrido en estas áreas. Muy interesante la imagen que vemos aquí en pantalla. ¿Qué es esto? Pues bueno, es la relación que podemos ver entre las extremidades de distintos organismos. El primero es una ballena, el segundo es una rana, el tercero es un caballo, cuarto es un león, este aquí es un ser humano y este de aquí es un ave. Normalmente pues uno diría las extremidades son diferentes y en principio así es, pero en sus estructuras podemos observar que hay ciertos rasgos similares entre los distintos organismos, unos más similares que otros obviamente, pero comparten similitudes. Eso es algo que veremos un poquito más adelante. Ahora hablemos algo de evolución biológica. ¿Qué es la evolución biológica? Pues la evolución biológica se define como un conjunto de cambios que se dan en la forma y conducta de los organismos, y estos cambios en la conducta de los organismos se dan a lo largo de las diferentes generaciones. Estos tipos de cambios se pueden considerar a nivel molecular, a nivel de la morfología externa, cómo se ven externamente, y también mediante la conducta social, cómo se comportan con miembros de su propia especie y con otras especies. Ahora, ¿por qué es importante la evolución? ¿Cuál es la importancia de saber o de estudiar o de conocer los fundamentos que expresa la evolución? Ahora, ¿por qué es importante? Porque nos permite conocer obviamente el origen de las especies actualmente. ¿Qué comportamiento han tenido? Eh, ¿Cuál es su hábitat? ¿Cuál es su preferencia en los diferentes ecosistemas? Y esto nos permite saber y medir la biodiversidad presente. También nos permite entender la biodiversidad que tenemos actualmente y también nos permite generar estrategias para evaluar los riesgos presentes y a futuro crear medidas de protección, de conservación y de cuidado de las especies y del entorno donde se encuentran. Ahora hablemos de las evidencias de la evolución. ¿Qué evidencias permiten el conocimiento de que la evolución es un proceso que es real y no es ficticio o no es manipulado? Pues hay diferentes evidencias. Vamos a hablar el día de hoy de tres de ellas. Primero, la embriología comparada. ¿Qué es la embriología comparada? Pues es una disciplina científica que se encarga de estudiar los diferentes procesos que han ocurrido desde la formación, desde los gametos, recuerden que son las células sexuales, hasta el desarrollo de los embriones. ¿Qué ha demostrado la embriología comparada? Pues que hay similitudes en el desarrollo embrionario de varias especies. Y esto, a su vez, fue recopilada en una ley biogenética que fue propuesta por Ernst Haeckel. Esta imagen que ustedes ven aquí es el proceso embrionario de varias especies. Al final vemos que son de un pez, de una salamandra, de un pollo, de un cordero y de un ser humano, ¿verdad? Tenemos aquí presente peces, anfibios, aves, mamíferos y el ser humano. Observen que sus fases primeras de desarrollo embrionario son muy similares.
luego van adquiriendo las características definidas. Al menos aquí se ven bastante diferentes, las de acá todavía conservan ciertas similitudes, pero al final pues ya originan un organismo diferente. Ahora hablemos de las evidencias anatómicas. Como su nombre lo dice, pues tiene que ver con la anatomía. Y la anatomía, en este caso la anatomía comparada, se entiende como una disciplina que se encarga de estudiar las diferencias y las semejanzas que existen entre los organismos. Diferencias y semejanzas a nivel anatómico, es decir, a nivel del cuerpo que presenta. Las evidencias que pueden ser de tres tipos: de tipo análoga, estructuras análogas, perdón, estructuras homólogas y los órganos vestigiales. Tenemos aquí las evidencias anatómicas, los tres grupos. Primero vamos a ver las estructuras análogas. ¿Qué son las estructuras análogas? Son estructuras que cumplen una misma función, pero provienen de ancestros diferentes o que tienen estructuras diferentes. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen el ala de una mariposa y el ala de un ave. Son análogas, ¿por qué? Porque ambas, ¿qué le permiten al animal en cuestión? Le permiten volar, sirven para volar, sirven para lo mismo, pero su composición es muy diferente. En primer lugar, la mariposa es un invertebrado, el ave es un vertebrado, tiene huesos, tiene plumas, la mariposa no. Entonces, son estructuras que su composición es muy diferente, pero la función es la misma. Ahora, tenemos un caso de las estructuras homólogas. ¿Qué son las estructuras homólogas? Son estructuras que cumplen distintas funciones, pero en este caso su composición es similar. Por ejemplo, el ejemplo que vimos al principio de las estructuras de las aletas de una ballena, el ala de un ave, el brazo de un ser humano, tienen las estructuras similares. Aquí podemos ver en la imagen el tetrápodo ancestral y vemos que los reptiles, las aves, los mamíferos y el ser humano pues provienen de un ancestro en común. Y estas estructuras se han ido modificando a lo largo del tiempo, tienen una estructura similar, obviamente, no todas sirven para la misma función. En el caso del cocodrilo, pues son estructuras flexionadas, en el caso de las aves sirven para volar, en el caso de la ballena sirve para nadar, en el caso del caballo sirve para correr, y en el caso del ser humano, pues sirve para diferentes acciones, entre ellas agarrar objetos. Ahora, tenemos también los órganos vestigiales. ¿Qué son los órganos vestigiales? Pues básicamente son órganos que ya han perdido su función y han sido heredados por un ancestro en común. En pocas palabras, son órganos presentes dentro del organismo, pero que no tienen una función específica. O se ha reducido su función en todo caso. Y se denominan así porque son vestigios, son restos de procesos evolutivos anteriores. Por ejemplo, el coxis en el ser humano, que es la parte final de la columna vertebral, es un vestigio de la cola en sus ancestros mucho más lejanos. Este coxis muchas veces se manifiesta en ciertos nacimientos muy raros, por cierto, pero puede manifestarse como una breve extensión, digamos como una cola en recién nacidos. Obviamente esto se puede arreglar mediante cirugía, pero ahí vemos un ejemplo de órgano vestigial. Hay varios, ese es el más común. Ahora hablemos también de qué evidencias aportan a la evolución, aparte de las evidencias anatómicas y las evidencias embriológicas. También tenemos las moleculares. Aquí vemos que las alteraciones del ADN, es decir, las mutaciones, permiten establecer relaciones de parentesco entre diversas especies. Especies que muchas veces por la apariencia podríamos decir que son completamente diferentes, pero hablando a nivel molecular, a nivel del ADN, vemos que comparten más similitudes de lo que parece. Podemos hablar aquí de relaciones entre especies. Y esta es otra evidencia también que apoya a la evolución. Bien, este tema es solamente un preámbulo al tema de la evolución que se verá directamente en la siguiente clase. Pero aquí con este video aclaramos un poquito más acerca de lo que hemos visto aquí, las pruebas de la evolución. Vamos a verlo y luego de ello vamos al taller. Muy bien, luego de ver ese
breve video tenemos aquí nuestro taller número 27 con las 10 preguntas que corresponden a esta clase, cuyas respuestas se encuentran dentro de la misma y vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro taller número 27 terminado con las respuestas que han sido proporcionadas por cada uno de ustedes y que han encontrado dentro de la clase. Dicho esto, pues vamos terminando esta grabación mientras ustedes pasan esto al portafolio. Nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente.